Cuando llegamos a las 10 de la mañana de este lunes, un lunes más, despertando con Jesús, y lo tenemos con el pastor Alberto Ares. Pastor, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Oye, me alegro. Dios me lo bendiga. Igualmente. ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios, todo bien, no nos podemos quejar. Me alegro. Bueno, pastor, empecemos hablando, si le parece, acerca de la última prédica que tuvo lugar el último domingo, ¿no? Pues mira, estuvimos predicando tanto en Puerto Rosario como aquí en Morrojable. Sabes que tenemos las dos iglesias. En Puerto Rosario tenemos los cultos por la mañana, los domingos a las 11 de la mañana, aquí a las 6 de la tarde. Y estuvimos hablando de un personaje que es muy interesante, muy importante en la historia del pueblo de Israel, que se llama Samuel. Que precisamente la Biblia tiene dos nombres con su libro, con su nombre, el primer libro de Samuel y el segundo libro de Samuel. Nos centramos en el capítulo 3 del primer libro, en el capítulo 3, los primeros versículos, cuando la Biblia nos enseña que el joven Samuel servía en la casa del Señor. De ahí partíamos un poquito con la enseñanza de que Samuel empezó a servir al Señor desde que era bien joven, y eso es un dato interesante porque algunos ven el servicio a Dios como para gente adulta, para ancianos, para gente mayor, y no, todo lo contrario. La Biblia habla de que es bueno que un joven sirva al Señor desde su temprana edad, y en este caso Samuel, siendo un joven, entre 12 y 16 años, puede ser que estuviese ocurriendo en su vida este pasaje, ya estaba sirviendo al Señor. Antes de meterme en la enseñanza que quería llevar a la iglesia, estuve explicando un poco, quién es Samuel, sus orígenes. Hablé de los padres de Samuel, que era un matrimonio que se llamaba Elcana y Ana, que por alguna razón Ana era estéril, no podía tener hijos, pero dice la Biblia que ella derramó su alma, derramó su corazón delante del Señor en oración, y ella le pidió al Señor que por favor le diese un hijo. Le decía: Señor, yo quiero tener un hijo. Si te acuerdas de tu sierva, le dijo Ana, si te acuerdas de tu sierva, dame un hijo varón. Qué bonito saber es que oración hace milagros. Dios no solamente le dio un hijo, sino que le dio 5 hijos. El primero fue Samuel, y ella se lo dedicó al Señor y lo llevó para que se criase en la casa del Señor, y ahí estaba como sacerdote Elí. Que también hablábamos un poco de la familia de Elí, que no era tan perfecta como debería ser. Elí como sacerdote, los hijos también eran sacerdotes, eran un poco gamberros, hacían y deshacían como querían, porque parece ser que el padre no se había encargado de educarles bien. La Biblia dice que estos hijos, se llamaban Ofni y Fines, eran impíos, eran malos, eran malvados. Pero luego dice un dato: y no conocían la palabra del Señor. Y eso a mí me llama la atención, porque yo digo, oye, qué curioso que los hijos del sacerdote no conozcan la palabra del Señor. El hijo de esa persona que es responsable de enseñar la palabra de Dios al pueblo, sus hijos no la conozcan. Y luego hay otro versículo que dice que cuando sus hijos cometían errores, pecados, se equivocaban, su padre no los corregía. Y entonces, pues vemos que la responsabilidad total eran de esos hijos, que ellos eran los malos, así la Biblia lo dice, que eran impíos, pero también tuvo que ver mucho la educación de los padres. No se preocuparon en educarles, en corregirles, veían que hacían cosas malas y no les decían nada. Y también intenté aprovechar en esa ocasión para recordar a la iglesia la importancia que es educar a nuestros hijos, que no se le puede reír todas las gracias, que lo que hoy es gracioso mañana puede ser un problema. Y decía que a veces queremos tener hijos como Samuel, que sirvan al Señor, pero los estamos educando como Elí a sus hijos, que ni los corrigen ni les hacen nada, y luego vienen cuando nos llevamos las manos a la cabeza por lo que hacen nuestros hijos. En definitiva, hablaba de cómo Samuel, en medio de un mundo bastante difícil que le tocó vivir, porque dice la Biblia que en los tiempos de Samuel escaseaba la palabra de Dios, y curiosamente tú dices, ¿y cómo escasea si estaba la palabra de Dios? Eso significa que no es que escasease la voz de Dios, sino que los hombres leyesen la palabra. La gente probablemente tenía sus Biblias o sus Antiguos Testamentos, su Torá, pero no la leían, por eso escaseaba. Y en un mundo donde escaseaba la palabra de Dios, en un mundo de maldad, en un mundo donde la gente similar a Samuel, como eran los hijos de Elí, y todo el mundo hacía lo malo, Samuel se mantuvo fiel. Samuel fue santo en medio de un mundo de pecadores, y en una ocasión, gracias a la fidelidad de Samuel, en una noche cualquiera, sin que hubiese sucedido nada extraordinario, en una noche cualquiera, Dios le llama. Fue algo muy bonito. Dios le llama, ya te digo, cuando tenía entre 12, 13, 16 años más o menos,
Y la Biblia dice que está acostado Samuel en la cama y escucha: Samuel, Samuel. Entonces Samuel, claro, es la primera vez que le ocurre, él no entiende qué está pasando, así que sale de su habitación, va corriendo a la habitación del sacerdote, de Elí, y le dice: oye, Elí, ¿tú me has llamado? Y él le dice: mira, hombre, que ya es de noche, vete y acuéstate, que yo creo que estás soñando algo. Vuelve a la cama Samuel y por segunda vez escucha la voz: Samuel, Samuel. El desconcertado dice: oye, pero ¿qué está pasando aquí? Vuelve a salir de su habitación, corre para la habitación del sacerdote, de Elí. Le dice: oye, Elí, me has llamado porque ya es la segunda vez. Elí parece que entiende lo que está sucediendo. Le dice: mira, Samuel, si vuelves a escuchar esa voz, es Dios. Así que cuando te vuelva a llamar, respóndele. Efectivamente, Samuel, como es obediente, va de nuevo a su cuarto y escucha: Samuel, Samuel. Y ahí vemos que ya la tercera vez Samuel dice: Señor, habla porque tu siervo escucha. Y en esa ocasión empieza a darle un mensaje Dios a Samuel, un mensaje bien complicado, bien difícil, pero que él, aunque la Biblia dice que tenía temor de decirlo, él fue valiente y obediente y compartió la palabra del Señor, en este caso a Elí y al pueblo. Y terminábamos diciendo de que en un mundo donde hay tanta confusión, donde hay tanto pecado, donde hay tanta maldad, Dios sigue hablando. ¿Qué sucede? Que muchas veces no hay quien escuche a Dios, o más que no hay quien escuche, no hay quien obedezca a Dios. Y bueno, nos basábamos un poquito el domingo en esa enseñanza de que Dios sigue hablando hoy a través de su palabra, pero la palabra de Dios sigue escaseando porque no hay quien la lea, no hay quien la obedezca, y hacíamos un llamado a oír y a obedecer la palabra de Dios. Hubo algo muy interesante, pastor, el cual estuvo comentando lo que era el sacerdocio. Exactamente, sí, la parte santa, la parte santísima. Exacto. Eso me pareció algo muy, muy interesante. Sí, muy interesante. Lo que pasa es que, claro, intentar resumir eso, ya, porque fue una... Con imágenes, ilustraciones. Sí, es verdad. Hice unas cuantas imágenes porque hay un dicho que dice: vale más una imagen que 1000 palabras. Sí. Y resumir el tabernáculo en 5 minutos es algo totalmente imposible, pero bueno, quise meter esta enseñanza dentro de este sermón, dentro de esta predicación, para que entendiésemos cómo Samuel pudo servir en la casa del Señor, porque Samuel era de una tribu que se llamaba Leví, y entonces, claro, para que la gente entendiese bien eso, y a mí porque como bueno, me gusta bastante enseñar la Biblia, aproveché para explicar cómo se movía el sacerdocio judío, que bueno, en resumidas cuentas era a través de una de las 12 tribus de Israel. Tribu significa familias, naciones, que una era Leví. Por alguna razón Dios escogió a esta tribu, que es muy interesante la historia, que también la contamos el domingo. Y Dios, para relacionarse con un pueblo pecador, le dijo a Moisés en el desierto que crease algo que nosotros conocemos como el tabernáculo, que es una especie de tienda de campaña donde allí iba, a ver cómo lo podemos decir, no es algo literal, pero para que nos entendamos, ahí va a morar la presencia de Dios. Dios es omnipresente, está en todas partes, pero para que nos entendamos, ahí va a estar lo que se conoce en el original como la Shekinah, la gloria de Dios. Y explicaba, bueno, las diferentes partes del tabernáculo, que estaba el atrio, que era ese patio donde la gente iba con sus sacrificios para pedir el perdón de los pecados. Luego dentro del atrio estaba lo que es en sí el tabernáculo, una tienda de campaña que estaba dividida en dos partes, una parte mayor y una parte menor. La parte mayor es el lugar santo y la parte pequeña es el lugar santísimo. Es un tabernáculo. Eso es el tabernáculo. Todo en sí es el tabernáculo. Todas las vallas que están ahí, explicábamos cada parte del tabernáculo. Mira, ahí tenemos el altar del sacrificio, la fuente o el lavacro que se le conoce, y luego ya por dentro, lo que te decía, tiene las dos divisiones, el lugar santo, que tiene 3 cosas, que era la mesa de los panes, luego tiene el candelero y luego tiene también el altar del incienso. Bueno, y aparte, ahí exactamente, fíjate, ahí donde pone 10x20, ese es el lugar santo. Esa lámpara que hay ahí con 7 brazos es el candelebro, la menorá, como se dice en hebreo. Luego lo que está justamente enfrente es la mesa de los panes de la proposición, donde siempre había 12 panes, que recordaba las 12 tribus de Israel. Y lo que está a la izquierda es el altar del incienso, porque ahí siempre se estaba quemando incienso para el tema de los olores, que siempre olía bien. Que más adelante, si no recuerdo mal, es en el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan nos dice que el incienso son las oraciones de los santos. Luego tenemos un velo que separa el lugar santo del lugar santísimo, un velo muy interesante que podríamos hablar por horas de ese velo. Y cuando entrábamos ya al lugar santísimo, solo había una cosa, que es el arca del pacto, el arca de la alianza, que es ahí donde
para que nos entendamos nuevamente digo, moraba la presencia del Señor. Hay algo muy curioso en todo el tabernáculo, y es que al tabernáculo, a lo que es el atrio, solo podía ir la gente que quería arrepentirse, la gente que quería estar en orden delante de Dios. Pero cuando uno llegaba al lugar santo, ya no podía entrar cualquiera. Solo podían entrar ahí, mira qué bonita, esa imagen es preciosa. Ahí solo podían entrar los sacerdotes en el lugar santo. Pero es que al lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote, que es esa ilustración que hay ahí, ese hombre con esas vestimentas, cada una de esas partes de las vestimentas, el efod, el gorro, bueno, absolutamente todo tiene un simbolismo precioso donde todo apunta a Jesús. Esa luz que hay ahí, el candelero, Jesús dijo en una ocasión, yo soy la luz del mundo. Ese pan que había ahí, Jesús dijo en una ocasión, yo soy el pan del mundo. Bueno, todo eso, aún las cortinas nos hablan de Jesús, de la unidad. Bueno, podríamos enrollarnos aquí, sí, hablar muchísimo de eso porque es algo precioso. Me he comprometido con la iglesia, aunque ya lo hice hace como 10, 12 años, pero quiero volver a hacerlo, hacer un estudio preciso del tabernáculo y de todos sus componentes. Que más tarde el tabernáculo dejó de existir para formarse lo que se conoce como el Gran Templo de Jerusalén. Hay muchas vídeos también virales, sí, que sacamos a lo mejor a unos cachitos y empieza la gente a comentar y no se ven el vídeo completo. Claro, ¿no? Porque nos gusta, aparte que la rapidez. La rapidez, eso es lo que te iba a decir. Ahora estamos en la época del TikTok y ya no aguantamos más de 10, 20, 30 segundos viendo un vídeo, sino todo lo queremos ya. Entonces hay que dar lo más explosivo para que la gente se quede y a ver si alguno engancha y entra a ver el titular. No. La Biblia hay que tenerle un respeto. La Biblia no es un TikTok, no es un TVO, no es un periódico. La Biblia es la palabra de Dios, requiere su estudio. Hay personas que nos dedicamos 24 horas al día, bueno, no 24 horas al día, pero nos dedicamos a estudiarla, para enseñarla, y yo creo que esto no es un cachondeo, ¿no? Yo creo que dice, bueno, está bien lo que tú creas, pero eso no es así. Para que tengan un ejemplo del pastor Alberto, como hemos sacado clips, hemos sacado, por ejemplo, cuando el Señor nos llama es porque quiere estar con nosotros. Sí. María Magdalena fue la primera persona que vio a Jesús resucitado. Dios se fijó en Abraham porque era obediente. Creo que en nombre de Dios han cometido demasiadas torturas y Sodoma y Gomorra fueron destruidas por su inmoralidad. Esos son varios clips que hemos sacado de los espacios y que son llamativos, ¿no? Son llamativos, y escuchas la frase, quizá no le falta razón, pero tienes que entender exactamente, todo el contexto, exactamente. Porque si no. Y lo mismo pasa con la Biblia, porque al final la gente se pone a decir disparates y como decía, no, porque la Biblia dice al que madruga Dios le ayuda. No, la Biblia no dice eso, ¿no? Hay una persona que dice, como decía antes, cristianos sí, bobos no, dice la Biblia. Digo, mira, no, la Biblia no dice eso, déjate de inventar, déjate de no, esto es serio, sí. Que nosotros intentemos meterle dinamismo a esto para que la gente le llame la atención y pueda recibir el mensaje. No quiere decir que esto sea un cachondeo. Pablo le dijo a un pastor, mira, esto no lo puede hacer un neófito, una persona nueva. El estudio de la palabra y la predicación de la palabra tiene que ser una persona que mínimamente esté preparada, hombre. Totalmente. Oye, yo siempre me quedo con una palabra suya, palabra tuya, en el cual siempre dice, y a mí me ha quedado marcado porque de verdad, que darías tu vida por ver predicar a Jesús. Sí, totalmente. Esto me queda muy marcado, de verdad. Totalmente. Si a mí el Señor me diese la oportunidad, bueno, te iba a decir una cosa, pero creo que no te la voy a decir porque es una obra de teatro que quiero preparar. Si pudiésemos hacer un viaje en el tiempo, yo sin duda alguna iría donde está el Señor. ¿Has visto el caballo de Troya? ¿Lo has leído? No. Bueno, pues mira, pues te gustaría. A mí me encantaría. Yo daría todo lo que soy y todo lo que tengo, que no tengo nada, pero mi vida la daría por poder estar sentado en ese sermón del monte y escuchar al Señor en una barca o en algún sitio donde Jesús predicó y verle y escucharle y mirarle a los ojos. Literalmente yo daría mi vida por eso. Bueno, también hablamos qué dice la Biblia sobre el suicidio, ¿no? ¿Qué comenta? ¿Qué es lo que dice? Porque el suicidio, yo siempre he dicho que es la muerte del valiente que es cobarde. El suicidio es un tema muy delicado. Muy delicado primeramente porque hablar de esto, yo no sé si tú has tenido familiares, conocidos, amigos. Amigos, sí tengo amigos. Entonces, claro, cuando hablamos de tercero y hablamos, yo, bueno, por el suicidio, que si es pecado y que si no sé cuánto, claro, pero cuando ya esas personas tienen rostro, tienen nombre y son cercanos a nosotros, yo creo que hay que tener mucho cuidado por el respeto de los que han quedado aquí, no tanto del que se ha ido, porque al final fue su decisión, pero sí del que ha quedado aquí. Con el tema del suicidio tenemos que ser muy sabios a la hora de hablar, porque esos juicios que se levantan, no, aquel se suicidó por aquello.
No, mira, bueno, vamos a ir por partes un poco. Te voy a decir qué habla la Biblia. La Biblia no menciona el suicidio como tal, pero sí dice que Dios es el que tiene la autoridad para dar y para quitar la vida. Job dijo, Dios es el que da, Dios es el que quita. Hay un mandamiento que es el 6º, que dice no matarás. Cuando nosotros abrimos la Biblia, en Éxodo capítulo 20, versículo 13, dice no matarás. Claro, ese versículo siempre nos lo llevamos, o esa orden o ese mandamiento, a terceras personas. No matarás, Alberto, no mates a David. Sí, pero es que también está hablando de que no te mates a ti mismo. Sí, claro. Más adelante el apóstol Pablo, si no recuerdo mal, a los corintios les dijo que nosotros somos el templo de Dios. Somos el templo porque ahora su presencia está en nosotros. Jesús mora en nuestro corazón. El Espíritu Santo está literalmente, no es una metáfora, no es una alegoría, literalmente el Espíritu Santo está en nuestro interior. Eso nos convierte en templos de Dios, templos del Espíritu Santo. Y Pablo le dice que no se puede destruir este templo. No se puede aniquilar, no se puede destrozar. Y hay que cuidarlo. Entonces la Biblia nos apunta a que no podemos cometer el suicidio. Ahora bien, yo para hablar de esto creo que lo más importante no sería hablar en sí del suicidio, sino qué lleva a una persona a suicidarse. Porque los días, las horas o los meses previos o las semanas previas a eso tiene que ser una agonía, David. Yo creo que yo soy muy cobarde. Yo no haría eso, yo soy muy cobarde para eso. Yo tendría miedo, ¿no? Entonces han sido valientes en hacer ese paso, sí. equivocado totalmente, pero ¿qué les habrá pasado por la cabeza a esas personas para tomar esa decisión, ¿no? O sea, un infierno en vida totalmente para tomar esa decisión. Entonces creo que hay un camino anterior al suicidio. La Biblia nos enseña en la primera carta de Pedro que nosotros tenemos que aprender a echar toda nuestra ansiedad sobre el Señor porque Él tiene cuidado de nosotros. Casi siempre, no siempre, pero las estadísticas apuntan a que la mayoría de los suicidios tienen que ver con rupturas matrimoniales, de pareja, de lo que quiera que sea, y esa ruptura piensas que ya no tiene futuro, piensas que se acabó tu vida, y esa ansiedad podemos hacer dos cosas: dejar que nos ahogue o echarla sobre el Señor. Y uno tiene que tener mucho cuidado. Ahora se está hablando mucho, gracias a Dios, en la televisión, aunque al final es pura, ¿cómo se dice esta palabra? No me sale. Cuando quieres agradar a la gente, populismo. Postureo. Sí, postureo, populismo de la salud mental. Es muy importante hablar de la salud mental. Estamos tratando aquí también de la salud mental nosotros. Es muy importante la salud mental. El tema de la depresión. En la Biblia hay casos de hombres de Dios que entraron en depresión. Me viene a la mente, por ejemplo, Elías, después de una gran victoria que tuvo con el Señor, se enteró de que alguien le estaba buscando para matarle, y él dijo: Señor, quítame la vida. O sea, entró en una depresión que le quiso quitar la vida. Y cuando tú te lees esta historia, no vas a encontrar a Dios que sale para castigarlo, para decir, pero ¿por qué piensas eso? No, trató con él, le acompañó en ese tiempo, porque uno tiene que tener mucho cuidado. Hay una estadística preocupante, alarmante, que dice que el 18% de los pastores evangélicos, hablando de los pastores evangélicos, esta estadística es de Estados Unidos, tengo que decir, se han planteado alguna vez el tema del suicidio. Hace poco un pastor de 30 años, una iglesia preciosa, enorme, o sea, un futuro como predicador, como pastor, como maestro de la palabra tremendo, estuvo 4 meses, no me viene el nombre a la cabeza, de Estados Unidos, de California, si no recuerdo mal. Bueno, estuvo 4 meses aislado, no estuvo predicando porque estuvo en depresión. Se lo confesó a la iglesia: mira, me voy a dejar de predicar un tiempo porque estoy muy mal. Y cuando retomó, predicó un mensaje que se tituló Un gran lío. Y quería estar hablando del tema de la depresión, del tema del suicidio, puso unas estadísticas. Jared Wilson. Exactamente. ¿Cómo? A ver. Pastor Jared Wilson se suicidó el 9 de septiembre de 2019. No, es mucho más actual. Ese hombre será otro pastor, pero ese no es otro chavalito de 30 años. Bueno, en definitiva, él predicó de eso, ya se pensaba que había salido de la depresión, y a los 12 días se suicidó. O sea, nadie está... Este hombre Este es Jared Wilson. Pues mira. Jared Wilson, el 9 de septiembre, se suicidó el 9 de septiembre de 2019. Con 30 años. Él ayudaba a otras personas a... Sí, increíble, y al final se suicidó. Y hay muchos pastores creyentes, porque debido a... De 30 años, sí. Sí, pues mira, un chavalito joven, guapete, tenía una iglesia preciosa, tenía ahí... Vamos a ver la foto para que la gente lo vea. Sí. Y habló incluso de la depresión, del suicidio. Ya te digo, una predicación tremenda que luego se conoció muchísimo, se titulaba así Un gran lío. Y mira, y al final a los 12, 13 días este pobre muchacho se suicidó. Ese es, mira para allá.
con familia. Jared Wilson, sí. Pone aquí que el inquietante mensaje se publicó poco después de que Wilson, de 30 años, quien habló con frecuencia sobre sus problemas de salud mental y sus batallas internas contra una profunda tristeza, ofició el funeral de una mujer que murió por ese motivo. En el tuit, el pastor pidió oraciones para los deudos, pero esa misma noche Wilson tomó una decisión contraria a lo que predicaba, acabar con su vida. El joven dejó a su esposa y 2 hijos pequeños y una congregación de 15.000 fieles en la ciudad de Riverside, a 61 millas del este de Los Ángeles. Mi amoroso, generoso, de buen corazón, alentador, hilarante y bondadoso marido se fue con Jesús anoche, escribió el martes su esposa Juliana en su cuenta de Instagram. De verdad que es tremendo, tremendo. La historia es tremendo. Entonces el tema del suicidio, hay mucha gente. Yo será por mi posición como pastor, pues bueno, hay gente que te llama, que te dice que está. Hace poco, además, mi mujer, que se me fue el sueño esa noche, nos llamaba una persona que no, es que me quiero quitar la vida. Claro, te dicen eso y ya te sientes hasta como responsable, ¿verdad? Había un chavalito, un amigo, hace como 15 años, será, yo no estaba ni casado todavía, más de 15 años, que decía mucho esto: me voy a suicidar, que sí, ya lo decía tanto que al final... Como el cuento del lobo, ¿no? Sí, como el cuento del lobo, exactamente. Y un día que no vino a la iglesia, yo tenía una inquietud y digo, ay, qué raro que este hombre no vino a la iglesia, y fui a la casa y me lo encontré ahorcado en la puerta de su casa. Alguna historia tremenda. Entonces, esto no es un juego. En España se suicidan unas 11 personas al día, unas 4.000 personas al año, muchos adolescentes, David, muchos jóvenes adolescentes, esta juventud que solo presume en las redes sociales de alegría, de fiesta, de que todo les va bien, y están sumergidos en un vacío tremendo que al final para mí es consecuencia del vacío de no tener a Dios en su corazón. Nos han vendido que las posesiones es la salida, que la fama es la salida. No, el Señor es la salida. El Señor es el único que puede llenar ese vacío que tenemos dentro. ¿Cuánta gente rica, verdaderamente rica? No hablamos de 1.000, 2.000, 100.000 euros. Gente mega multimillonaria y confiesa ese vacío que tiene. El otro día escuchaba, ¿qué cantante era? No recuerdo, uno que llenó el Madison en cientos de miles de personas y decía, yo me fui esa noche a mi hotel y yo decía, estoy vacío. ¿Cómo vacío? Acabas de ganar no sé cuántos millones de dólares en una noche, acabas de llenar un estadio con cantidad de miles y miles, decenas de miles de personas coreando tu nombre, desde las personas más conocidas. No, me siento vacío, me siento mal. Bueno, porque hay una parte en el ser humano que solo puede ser llenada por Jesús, solo puede ser llenada por Dios. Amén. Y ese vacío, esa desesperación, pues algunas personas cogen, creo que es el peor de los caminos, que es el suicidio. Nunca jamás es la salida el suicidio. Hemos hablado de pecado pequeño, pecado grande, pero ¿es posible ser perdonado de pecados muy graves o graves? Todo pecado. La Biblia dice en la primera carta de Juan que Dios nos perdona de todo pecado. Aún esos pecados que ahora a todos quizás nos puedan pasar por la mente, los más atroces, los más horrendos, ese pecado puede ser perdonado por Dios. Ahora bien, vamos a analizar algo. Ser perdonados no significa ser librados de las consecuencias. Una vez me dijo uno, cuando mi mujer y yo hacíamos una labor en Tenerife, íbamos a dar comida en el albergue, historias que hacíamos. Entonces uno se puso como medio listillo. Ustedes son los que siempre perdonan. Yo le dije, sí. Y si yo ahora mismo aquí te doy una paliza y tú me perdonas, y qué, digo, sí, no, yo te perdono. No, me dijo, si yo te doy una paliza, Dios me perdona. Digo, claro, te va a perdonar, pero te va a perdonar estando en la cárcel, le dije. O sea, vas a recibir el perdón estando en la cárcel y vas a estar muchos años en la cárcel. O sea, que seas perdonado no significa que no vas a pagar las consecuencias de tu pecado. O sea, Dios puede perdonar todo pecado. Quizás las personas no, pero Dios perdona todo pecado. Solo hay un pecado, dice la Biblia, David, que nunca será perdonado, ni aquí, ni en otra vida, ni en ninguna generación jamás será perdonado, y ese pecado es la blasfemia contra el Espíritu Santo, arremeter contra el Espíritu Santo. Por eso, esa gente que es blasfema, que se hace sus necesidades en Dios y todo este tipo de cosas, yo a eso le tengo pánico. Porque todo pecado será perdonado, dice Jesús, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo, menos arremeter contra el Espíritu de Dios, contra las cosas santas de Dios. Ese es el único pecado que Dios no perdona. Y hay muchos que lo cometen ese, ¿no? Sí, hay demasiado. Más de lo que quisiéramos, ¿no? Quizá, no sé, esto ya es una opinión mía personal. Esto no es ni Biblia, ni es doctrina, ni es enseñanza. Esto es una opinión mía personal. Quiero creer, o me gustaría llegar a creer,
que Dios habla de este pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo, en aquellos que tienen ya la conciencia despierta, en aquellos que ya sabiendo lo que es el pecado imperdonable lo cometen. Me gustaría creer, vuelvo y repito, quiero dejar claro, este es mi pensamiento, no es Biblia, no vas a encontrar un versículo que apoye esto, es mi opinión personal. Me gustaría creer que aquellas personas que hacen todo este tipo de cosas que hemos dicho, pero lo hacen por ignorancia, por su manera de hablar, por su costumbre, que no lo están cometiendo, no están cometiendo el pecado imperdonable porque lo están haciendo de una manera inconsciente, no saben lo que están haciendo. Como Jesús en la cruz cuando le dijo al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Si ellos supieran quién soy yo, si ellos supieran quién está colgando de esta cruz, no es que no me matarían, es que fueran los primeros en bajarme de aquí y en hacerme reverencias porque yo soy el Rey de Reyes. Pero hay gente que no sabe lo que está haciendo y me gustaría creer que Dios no le tiene en cuenta ese pecado de inocencia o de ignorancia más bien. Sí, sobre todo de ignorancia. Sobre todo ignorancia. Sí, lo llamaría yo. Bueno, tener sueños con personas ya fallecidas, pastor, por ejemplo, una hija con un padre ya fallecido, ¿puede tener algún significado esos tipos de sueños o no? Bueno, el significado, vamos a partir de la base, David, de que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Ese es nuestro ser, todo nuestro ser, dice Pablo, cuerpo, alma y espíritu. Ya hemos hablado de eso, no quiero aburrirte con esto más. En el alma se encuentra algo que es las emociones y los sentimientos. El alma no son las emociones ni los sentimientos, sino que en el alma se albergan allí. ¿Qué sucede? Que cuando una persona ha perdido a un ser tan allegado como su padre, una persona tiene sus emociones, sus sentimientos alteradas, lógicamente. Está en un proceso de luto, que llama la Biblia, en un proceso de tristeza, algunos incluso entran en un estado de depresión, y es normal que sus sentimientos, que sus emociones estén totalmente alteradas. ¿Y qué sucede? Que en la noche eso se manifiesta. La flora. Exactamente. Hay un versículo, dice, que creo que está en Eclesiastés, después te lo digo, capítulo 5, versículo 3, creo, no me hagas mucho caso, que dice que en la mucha ocupación allí están los sueños. Cuando uno está mucho en algo, después lo sueña, y es así. Por eso a los niños se les dice, antes de dormir no veas la tele, no veas cosas de terror, no veas cosas de violencia, porque luego te quedas pensando en eso y lo... subconsciente, ¿no? Exactamente. Entonces cuando tú estás todo el rato pensando en eso y tienes las emociones alteradas y pensando en esa persona, en ese padre, en este caso que ha fallecido, es normal que en las muchas ocupaciones se revelen los sueños. Entonces, ¿qué significado se le da? No, simplemente eso es un proceso natural del duelo. No quiere decir nada. Ya hemos hablado también en otras ocasiones como las personas, por más que nos cuesta aceptar esto, la Biblia es clara. Las personas una vez fallezcan, una vez parten, ya nada tienen que ver en este mundo. Ya parte. Su cuerpo es lo que permanece, que se va a desintegrar tarde o temprano, pero su alma y su espíritu, que es su esencia, han desaparecido. Entonces, los sueños es normal, totalmente, porque tus sentimientos y emociones te hacen tener esos sueños, pero no hay que interpretarlos, no es que mi padre vino y me habló en sueño, no, todo eso hay que desecharlo, eso no tiene nada que ver con las cosas de Dios, simplemente estás atravesando un proceso de duelo del cual la Biblia habla, lógicamente, y hay que atravesarlo, pero no hay que darle más importancia de la que tiene. Es decir, no pueden ser premonitorios los sueños, ¿no? No, porque de hecho, te digo yo en mi experiencia, la gente que ha venido a contarme esos sueños, casi siempre las personas fallecidas que se aparecen en sueños o algo, siempre te dan el mismo mensaje, ven conmigo, o sea, te están incitando quizá o a quitarte la vida o a continuar en esa depresión para pronto irte con ellos. Eso es más o menos la experiencia que yo he tenido con personas que me han contado. No, eso no es de Dios en absoluto, para nada. Yo soñé el otro día, creo que fue el pasado sábado, el sábado para amanecer el domingo, con mi abuelo que había muerto, y lo único que yo decía es, se fue sin pagar la multa. Y eso que nunca vi a mi abuelo conducir coche, nada. Sí. Pero mira tú, se murió y no pagó la multa. Me desperté como diciendo, cónchale. Bueno, ¿por qué tuviste ese sueño? No sé, algo había por tu alma seguramente. O algún recuerdo o algo que simplemente floreció. De hecho, en mi caso, quizá no todo, yo creo que la gran mayoría, los sueños no tienen a veces ni pies ni cabeza, juntan personas con espacios que no les corresponde. Totalmente. Mezclas una persona de la iglesia en el trabajo con no sé cuánto, familiares entre los amigos, o sea, es un puzzle de tu vivencia personal que luego no tiene mucho sentido, simplemente ha aflorado algo que hay en tu alma, que aún, como tú dijiste antes, en tu subconsciente, que tú dices, bueno, yo llevaba días sin pensar en mi abuelo, pero quizá ya había algún recuerdo, había algo, y simplemente floreció. Pero nada, no tiene más importancia de la que tiene. Bien, pues ya saben que no tiene que darle importancia a los sueños. Dios habla a través de los sueños, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, pero
Uy, aquí nos metemos en un tema delicado. Sí. Aquí Bueno, está interesante, ¿eh? Aquí hay que tener mucho cuidado. Hay gente con la que yo ya... Bueno, pues esa gente que me dice siempre, tuve un sueño ayer y me lo cuenta, y el otro día, bueno, hace ya unos meses me contaron un sueño de estos rocambolescos, David, es que tuve un sueño porque no sé qué, y esto, y de arriba para abajo, ¿y qué quiere decir eso? Digo, mira, yo lo que creo es que te acostaste muy lleno por la noche, ¿sabes? que cuando te acuestas lleno, a los sueños hay que saber interpretarlos, hay que tener mucho cuidado. La Biblia es el filtro más seguro que hay para que Dios nos hable. Porque a veces los sueños se mezclan, como bien te he dicho ahora, con nuestra alma, con nuestras emociones, con nuestros sentimientos. Entonces a veces la gente dice, es que tuve un sueño y soñé que Dios... No. Una cosa es tu sueño y otra cosa es un sueño de Dios. ¿Cómo saber cuándo un sueño es de Dios? Está complicado eso. Sí. Primeramente, que pase por el filtro de la palabra de Dios. Que pase, que la palabra de Dios apruebe lo que tú has soñado. Lo que no puede pasar es como una vez una persona que me dijo, es que tuve un sueño que este hombre es el hombre de mi vida y me tengo que casar con él. Digo, bueno, mira, vamos a ver una cosa. Primeramente, la Biblia no aprueba eso. La Biblia dice que no te unas en yugo desigual. Y segundo, yo creo que ese sueño es más carnal que espiritual. Tú eres una persona que tienes ganas de estar casado y entonces ya te estás agarrando a cualquier clavo ardiente. Entonces hay que tener mucho, pero que mucho cuidado con los sueños. Yo no le doy nada de importancia a los sueños. Sí es verdad que en alguna que otra ocasión, muy pocas, pero en alguna que otra ocasión Dios me ha hablado en los sueños, pero enseguida yo cojo mi Biblia, intento que todo quede filtrado y no soy de darle importancia. Tú no me vas a, por lo menos hasta el día de hoy, no me verás a mí contando los sueños que yo he tenido y diciendo Dios me habló por sueños, porque eso crea mucha, pero que mucha confusión, ¿eh? Bueno, hemos comentado en el anterior programa que hay cosas que decimos aquí en Madruga Dios la ayuda, hay otras cosas que decimos y tal. El de pagamos justo por pecadores, ¿también lo dice la Biblia o no? No, eso no dice la Biblia, pero al final sí, es verdad que a veces pagamos justos por pecadores porque por el mal que están haciendo algunos, pues mira cómo está la sociedad hoy en día, ¿verdad? Hay un versículo que quizá no te lo puedo recitar literal, pero que dice que cuando el impío es el que está gobernando, el pueblo está mal, está destrozado. Sin embargo, cuando el justo es el que está gobernando, el pueblo está alegre. Al final, por el mal que están haciendo unos cuantos, pues estamos pagando justos por pecadores. No es un versículo bíblico, pero es un principio que estamos experimentando. ¿Qué dice la Biblia de la misericordia, pastor? Bueno, la misericordia, vamos a apuntar hacia la misericordia en dos direcciones: la misericordia de Dios, la misericordia divina, y la misericordia que cada uno de nosotros tendríamos que tener. La misericordia es uno de los grandes atributos de Dios. La Biblia dice que Dios es misericordioso. Y gracias a esa misericordia estamos nosotros con vida, estamos nosotros en pie. La Biblia enseña claramente que el alma que pecare ha de morir, la paga del pecado es la muerte. Así que como todos somos pecadores, todos deberíamos morir. Pero la misericordia de Dios nos tiene con vida. Hay un versículo que, si no recuerdo mal, se encuentra en el libro de Lamentaciones, que dice que la misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Cada día Dios renueva esa misericordia con nosotros. Y como Dios es misericordioso, dice el Evangelio de Lucas, Dios demanda de nosotros misericordia. De hecho, también Jesús dijo ahí en el famoso Sermón del Monte, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Si tú eres misericordioso con los demás, prepárate, porque lo que vas a recibir también es misericordia. Pero ¿qué es en sí? Porque algunos no saben diferenciar la misericordia, por ejemplo, de la compasión. Algunos dicen, misericordia es tener compasión hacia el prójimo. No, eso no es. Compasión es una cosa, misericordia es otra cosa. Compasión es sentir lástima, ¿verdad? Cuando tú vas por la calle y dices, ay, pobrecito, mira cómo está ese hombre, qué pena, ¿no? Ay, me da lástima, me da pena. Los latinos dicen pena para vergüenza. Sí, vergüenza. Sí, me da pena, me da vergüenza. Pero, ay, qué lástima ese hombre, pobrecito. Pero te quedas con el sentimiento, con esa compasión, con esa tristeza. ¿La misericordia qué es? La compasión llevada a la práctica. Somos, dice la Biblia, movidos a misericordia. Compasión es decir, pobrecito ese hombre. Misericordia es ayudar a ese hombre. Que es la historia del buen samaritano, que dice que fue movido a misericordia cuando fue a un necesitado, y no simplemente dijo, ay, mira aquel hombre que está tirado en el suelo. No. Dice que él lo montó en su cabalgadura, lo llevó a un hotel para que fuera curado, vendó sus heridas y todo eso. Eso es la misericordia, ayudar al prójimo. 16 programas con el de hoy, 16 programas, que parece mentira, son 4 meses ya prácticamente de este espacio Despertando con Jesús, que gusta y bastante. Sí. ¿Quién fue Poncio Pilatos, pastor?
Porque yo siempre escuché lo de, te lavas las manos como Poncio Pilato. Sí, se lavó las manos y quedó un gesto para la historia, y ahora te voy a decir por qué se las lavó. Bueno, Poncio Pilato fue un gobernador romano, que estaba, el César ponía varios gobernadores en las regiones que estaba gobernando, en este caso en Judea. En los tiempos de Jesús, que le tocó a Jesús ser crucificado, estaba este hombre, Poncio Pilato. Poncio Pilato era el encargado, por así decirlo, de que todo estuviese tranquilo, todo estuviese en orden, el pueblo que estaba gobernando, en este caso los judíos, estuviesen tranquilos, aunque los tenían, como te dije antes, subyugados a impuestos, pero él se encargaba de que políticamente, socialmente, religiosamente, todo estuviera en orden. De repente se crea una revuelta por el tema de los judíos. Los judíos no reciben a Jesús, se lo quieren quitar del medio, pero los judíos, aunque estén en su tierra, no tienen autoridad, porque están siendo gobernados por Roma. Es Roma quien tiene que condenar a un preso. Así que se lo llevan a Poncio Pilato. Mira, este hombre, y se inventan cosas porque está blasfemando, está diciendo que es el rey de los judíos, que todo es mentira. Y como Poncio Pilato ve que todo el pueblo está metido en este pleito, le hace caso y dice, uy, vamos a ver qué pasa. Entonces, analizando la historia de Jesús, él empieza a investigar, a indagar un poco sobre Jesús, y se da cuenta que es inocente, que se lo están inventando todo. Y hasta en 3 ocasiones hace intentar razonar al pueblo, a los judíos, a los religiosos, a los sacerdotes, a los fariseos, a toda aquella gente. Le decía, pero vamos a ver, ustedes no entienden que este hombre es inocente. Y la Biblia dice una cosa muy triste, que todos a una querían la crucifixión de Jesús. Y él no quería, él decía, es que yo no puedo condenar a un inocente. Se acordó que en una de las fiestas, en la fiesta de la Pascua, los judíos tenían por costumbre soltar a un preso, liberar a un preso, como un acto de misericordia, no de compasión, sino de misericordia. Vamos a liberar a un preso. Y dice, y él se acuerda, dice, ay, mira, esta gente en la Pascua quieren liberar a un preso. Voy a hacer una cosa, voy a poner delante de ellos al peor preso que hay ahora mismo, que se llama Barrabás, que era un asesino, una persona que había traído un gran problema sobre Jerusalén. Los voy a poner ahí, y voy a poner a Jesús. Claro, cuando yo ponga a estos dos delante, la gente se va a decantar por Jesús, van a querer que Jesús sea libre. Y sucede aquello tan famoso que los pone delante, ¿a quién queréis que os libere? Y todo el pueblo, una vez más, a una sola voz, dijeron, a Barrabás, suéltanos a Barrabás. ¿Qué cosas, no? O sea, la gente quería tener entre ellos a un asesino antes de tener a Jesús. Bueno, en definitiva, ya no sabía cómo hacer este hombre. Decía, yo no quiero tener nada que ver con esto. La mujer, creo que la Biblia no da su nombre, la mujer de Pilato tiene un sueño dado por Dios esa noche, la noche anterior, donde se le revela que Pilato no tenga nada que ver con esto. Entonces la mujer le dice a este hombre, no tengas nada que ver con la muerte de este justo, es inocente. He sido atormentada esta noche por un sueño, porque este hombre es inocente, no tengas nada que ver. Y de ahí viene a que, ya viendo que el pueblo no entraba en coherencia con dejar libre a Jesús, sabía que si lo dejaba libre, todo el pueblo se le iba a echar arriba, y al final, como político de turno, quiere agradar al pueblo nada más. Entonces dice, mira, os lo entrego, yo me lavo las manos, como diciendo, lo que se va a hacer es cosa de ustedes. Yo, una señal de decir, no tengo nada que ver con esto. Y al final lo entregó, eso sí, lo custodió Roma con un centurión, con un equipo, los latigazos y todo, pero al final lo acabaron llevando a la cruz. Pero Pilato intentó librarse de esto, pero quedó en la historia como aquel gobernador que permitió que Jesús fuera a la cruz. La verdad es que es una historia tremenda. Tremenda. Hay una película. Ahora te dije esto y me voy a quedar mal porque no recuerdo cómo se llama la película. ¿La Pasión de Cristo? No. Otra, desde la visión romana. Siempre todas las películas cristianas se nos muestran desde la visión del pueblo de Dios, desde los discípulos, pero esta era desde la visión, de hecho es desde la visión del centurión que custodió a Jesús. Y se va a Poncio Pilato, todas estas escenas muy bien, no son muy fiables en cuanto a la Biblia, pero te abre mucho el entendimiento. Ahora no recuerdo bien, si alguien sabe que lo ponga en los comentarios. No recuerdo ahora, ya te lo diré y lo pondremos por ahí. Bueno, yo he puesto aquí para intentar conocer o despedazar un poco los 12 apóstoles, para intentar conocerlos a todos, a ellos, ¿no? Y puse aquí para empezar a conocer, no sé si lo hemos hecho en alguna otra ocasión, pastor, pero si es así, yo creo que nunca está de más. Judas Iscariote, hablemos en el día de hoy de él. Bueno, no podíamos empezar por otro, sino por Judas. Por él, directamente. Bueno, era uno de los discípulos del Señor. El Señor tuvo 12 discípulos que se convirtieron en apóstoles, ¿verdad? 12 discípulos, y creo que
tendríamos que hablar rápidamente de lo más conocido de Judas, que es su traición. Fue el que traicionó a Jesús por aquellas famosas 30 monedas de plata, 30 monedas que no era dinero para aquel entonces, quizá era dinero, pero no era mucho dinero, lo traicionó por una calderilla. Y te voy a decir algunas curiosidades de este hombre. Judas Iscariote, Judas, aunque hoy nadie, de hecho creo que Judas y Caín, está prohibido poner aquí en España ese nombre, está prohibido por ley, sí, si no me equivoco está prohibido. Pero porque lo asociamos a traición. Sin embargo, Judas, que hay, de hecho en el equipo del Señor hay 2 Judas. Pues sí, perdón que lo corte, si ven un Juego de Tronos hay más Judas que el carajo. Claro, porque el nombre significa algo muy bonito, alabanza. Es una de las tribus más importantes de las tribus de Israel, Judá. De hecho, Jesús vino de la tribu de Judá, que significa alabanza. Judas significa alabanza a Dios. Era muy común en aquel entonces. Es como Juan hoy, David, o sea, nombres comunes, bonitos, hermosos. Judas era así. Lo que pasa es que hoy nadie se le ocurriría poner Judas, porque enseguida, mira el traidor, a ver si te va a dar un beso el traidor. Sí. ¿Verdad? Sí, bueno, Judas, el Señor le da una asignación dentro de su equipo, que es, por así decirlo, el tesorero. La Biblia dice que Judas era el que guardaba la bolsa. Curioso, ¿verdad? Sí, todo ese dinero, esas ofrendas que se les daba para poder sostenerse. Pero Judas, ¿sabe lo que hacía de vez en cuando? Literalmente, dice la Biblia, sustraía de la bolsa. No grandes cantidades, no cogía las monedas grandes, no, pequeñas cosas, porque algunos piensan que robar pequeñas cosas no es robo. No, me llevo aquí de la radio un bol y total. La cucharilla. La cucharilla. Las abuelas como son. Ay, pobrecita, que quedó ahora para la historia como la que quitaba cucharillas del avión. Pero a veces decimos, mira, un bol, y si David tiene que tener mucho, bueno, que tenga decenas de miles de millones, acabas de robar. Y Judas hacía eso y lo quitó. Iba robando, esa avaricia. La Biblia dice que Satanás entró en él, y en ese momento es cuando fue a los sumos sacerdotes, que ya estaban buscando cómo entregar a Jesús para entregarle. Lo vendió por 30 monedas de plata y le dijo, bueno, ahora ustedes me van a seguir, yo sé dónde está el Señor, sé dónde lo puedo encontrar, Él va a estar orando en un huerto que era común, el huerto de Getsemaní. Bueno, ¿y cómo lo vamos a reconocer? Dice, aquel que yo le dé un beso en la mejilla, ese es. Y efectivamente se acercó a Jesús, le dio el beso en la mejilla y lo traicionó. De hecho, Jesús, que todo lo sabe, cuando recibe ese beso le dice, ¿con un beso traicionas a tu maestro? ¿En serio? Imagínate el corazón de Judas, cómo se quedó ahí. Hay algo muy curioso en Judas, porque cuando las películas te lo muestran, o el arte, alguna obra de arte te muestra a Judas, siempre te lo enseña feo, con cara de malo, ¿verdad? Como tú dices, uy, qué cara de malvado, de traidor. Para nada, Judas no era así. De hecho, en la última cena, aquella que nosotros conocemos como Jesús en el medio, que por cierto las Olimpiadas hicieron lo peor de lo peor, sí. Escenificando eso, no vamos a entrar ahí. Nosotros nos ponemos en esa imagen, Jesús en el centro, 6 apóstoles por aquí, 6 por allí. No era nada así, era una mesa donde estaban reunidos, probablemente no había ni silla ni mesa, estaban sentados ahí, pero bueno. Allí el Señor, en esa última cena, como la conocemos, dice algo, les revela algo a todos, dice, uno de ustedes me va a traicionar. Y nadie sospecha de Judas. Imagínate, era un buen discípulo. O por lo menos era un buen actor, porque nadie sospechó de él. Todos empezaron a decir, uy, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo? O sea, preferían dudar de sí mismos antes que de Judas. El Señor, viendo que no se enteran, hace algo que yo no sé si tomármelo por el camino del humor, de la risa, porque dice, atentos, dice el Señor. Aquel en que yo mojare mi pan en su plato, ese es el traidor. Y de repente hacen el plato de Judas esto y se lo come. Y dice que los discípulos se quedan como, ajá, ¿y? ¿Cómo y? Estoy diciendo, aquel donde yo moje, ese es el traidor. Nadie sospechaba de Judas. Entonces el Señor, viendo que nadie se enteraba, le dijo, Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y ahí se fue y lo vendió, pero nadie sospechaba de Judas. O sea, no era esa persona mala, fea. No, era una persona que pasaba como discípulo, pero mira, salió, perdón por la expresión, salió rana. Pero, ¿cómo conoce a Judas Jesús? Pues mira, la Biblia habla de cómo el Señor conoce a varios de los discípulos, a Pedro, a su hermano Andrés, a Juan, a Jacobo, a Mateo, pero a Judas Iscariote, si no me equivoco, no lo dice la Biblia, ya aparece en escena, o sea, no se nos muestra. Espero no estar equivocándome, creo que no, casi 100% seguro que no, pero creo que Judas Iscariote no se nos muestra el momento en el que fue llamado. Acabas de comentar ahora que Juan el Bautista tenía discípulos. Sí, tenía discípulos, claro. Es que en aquella época en Jerusalén, y a día de hoy los judíos siguen trabajando así, estaba el rabino, que era una persona que parecía que destacaba,
y él tenía sus discípulos, que curiosamente los discípulos no elegían al maestro, no es como hoy que tú eliges a qué colegio ir. Bueno, yo quiero estudiar en el Ciervo, en el colegio de arriba, no, yo voy a apuntar a mi hijo en el colegio de abajo. No. Antiguamente era el rabino quien escogía a sus discípulos, por eso encontramos a Jesús escogiendo a los discípulos. Yendo aquí, escoge a Pedro, yendo allí, escoge a Mateo, y yendo allí. Entonces Juan tenía sus discípulos, porque espiritualmente Israel estaba a oscuras total en aquel tiempo, y entonces cualquier persona que tenía un poco de luz, por así decirlo, se le juntaba a las multitudes y tenía discípulos, exactamente. Y pasados los años, si no recuerdo mal, que creo que no me equivoco, cuando el apóstol Pablo, décadas después, está ejerciendo su ministerio, todavía dice que se encuentra con discípulos de Juan. O sea, que este hombre hizo las cosas bien y dejó un legado bastante bueno, ¿eh? Bueno, la semana pasada abríamos una sección llamada Conocemos a los Apóstoles, y en esta semana vamos a conocer al apóstol Juan, que no tiene nada que ver con Juan el Bautista. Yo, por ejemplo, pensaba que eran los mismos. No. No tiene nada que ver, El apóstol Juan. El apóstol Juan, hoy. Bueno, pues el apóstol Juan, como bien dices, es uno de los 12 apóstoles, uno de los llamados por el Señor. La Biblia nos da unos cuantos detalles de él, nos dice su nombre, Juan, nos dice su oficio, el oficio que tenía antes de conocer al Señor, era pescador. Nos dice también que tenía un hermano que se llamaba Jacobo o Santiago, que es el mismo nombre, cuando leas Jacobo y Santiago es la misma persona en la Biblia. Y también se convirtió en un apóstol del Señor, Santiago, Jacobo. Y también nos dice curiosamente el nombre del padre. Dice que Juan y Jacobo eran hijos de un tal Zebedeo con Z, Zebedeo. Se ve que era una persona importante porque se dice el nombre. Pero bueno, a lo que vamos, sucede algo muy curioso en el llamado. Jesús va ahí a la playa y se encuentra con estos hermanos. Dice que ellos, dejando las redes, enseguida le siguieron. Sucede algo muy curioso con Juan, y es que es a la única persona, a él y al hermano, a las únicas personas que Jesús les puso un apodo. Qué curioso, ¿no? Ese apodo. ¿Tú tenías apodo de chiquitito? ¿Yo? Sí. Yo que recuerde, no. Pues todos teníamos. No, todos teníamos, sí, pero yo ahora mismo que recuerda ahora mismo, no, que yo recuerdo. El Señor le puso a estos hermanos un apodo. ¿Quieres saber cuál es? ¿Cuál era? Boanerges. Boanerges significa hijos del trueno. Se ve que estos dos hermanos eran... Bravos. Sí. Brutos. Vamos a decir, más que brutos, bravos. Eran como impetuosos, eran iracundos, podríamos decir, ¿verdad? Y el Señor le dice, ustedes son Boanerges, y así se quedaron, ustedes son los hijos del trueno, ¿verdad? Incluso tenían ese carácter así fuerte. Una vez que Jesús quería ir a Samaria, los samaritanos no les dejaron entrar a Jesús, y Juan y Jacobo le dijeron, pero ¿cómo que no te dejaron entrar? Vamos a orar a Dios para que haga descender fuego del cielo y los consuma. Y el Señor le dice, mira, esperen un momentito, que ustedes no tienen ni idea de lo que están diciendo. Tenían ese carácter, pero una vez pasaron tiempo con Jesús, una vez Juan pasó tiempo con Jesús, qué hermoso es ver que las aguas mansas se calmaron, las aguas bravas, se calmaron. Este Juan Boanerges, este hombre de carácter fuerte, se convirtió en lo que en un futuro vamos a conocer como el discípulo amado, como un hombre sensible a la voz de Dios, como un hombre sensible a la presencia del Señor. Fue el único que estuvo a los pies de la cruz. Cuando todos los demás huyeron, fue el único que estuvo ahí a los pies de la cruz del Señor. Y uno dice, bueno, ¿y dónde estaba Pedro? Aquel que prometía y gritaba que nunca negaría al Señor. Pues, debajo de la cama, escondido, seguro, con miedo. Pero Juan estuvo ahí a los pies del Señor. Fue el único. Hay una cosa muy curiosa con Juan, porque hay detalles que solo le ocurrió a él. Que por cierto, después él escribe no solamente el Evangelio de Juan, escribe 3 cartas en el Nuevo Testamento, se llama Primera, Segunda y Tercera de Juan. Y aparte hay un 5.º libro escrito por Juan, que es el Apocalipsis. Es Juan quien escribe el Apocalipsis. Pero hay un dato muy curioso, y es que en la última cena, con ese episodio, ¿no? El Señor cenando con los 12 discípulos, suceden varias cosas. El Señor por primera vez dice, uno de ustedes me va a traicionar. Nadie sabía que iba a ser Judas. ¿Te acuerdas esa historia? Creo que te la conté la semana pasada. Y todos a una empezaron a decir, ¿seré yo, Señor? Tomás dijo, ¿seré yo, Señor? Pedro dijo, ¿seré yo, Señor? Judas, todos dijeron, ¿seré yo? Pero Juan, cuando le tocó a Juan, él no dijo, ¿seré yo? Sino dijo, ¿quién es, Señor? Porque Juan sabía que él nunca traicionaría al Señor. Era tan cercano a Jesús que él no dijo, ¿seré yo? Él no se puso en duda en ningún momento. Él dijo, ¿quién es, Señor? Revélame quién es. Porque yo desde luego no soy. Era una persona muy, muy íntima al Señor. Él se pudo recostar. La Biblia nos enseña que se recostó sobre el pecho del Señor. Era muy, muy, muy cercano a Jesús. Fue el único apóstol que no murió martirizado. Todos los demás o decapitados
o crucificados. Pedro murió crucificado boca abajo, aserrados por la mitad. Pero no hagas spoiler. No hagas spoiler. Bueno, pues. Claro, vamos a conocer a todos los apóstoles. Bueno, un spoiler no de 2000 años atrás. Claro, la gente, las personas que nos siguen. Después contamos la historia. La gente no se acuerda de esto, ¿no? Tú le preguntas a la gente de qué prediqué el domingo pasado, no se acuerda, David, no te preocupes. ¿En serio? Sí. Tenemos muy mala memoria. Memoria de pez. Sí, muy memoria de pez. Pero para no salirme del tema, sí. Pero sucede algo con la Biblia. La Biblia es un alimento. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si yo te pregunto qué comiste ayer, ¿te acuerdas? No te acuerdas, pero te alimentó. Sí, claro. Y estás aquí gracias a la comida de ayer. Y hoy estás aquí gracias a la comida de la semana pasada y a la comida del mes pasado. Si te pregunto qué comiste hace 3 meses, ya ni por asomo. Vamos. Entonces hay veces que no nos acordamos, pero eso nos va alimentando. Arroz. Me acabo de acordar. No nos acordamos. Oye, ¿y de qué se habló hace 2 semanas? Pues ni idea. Probablemente no tengo ni idea. Pero eso, quieras o no, nos va alimentando, nos va sosteniendo, nos va aguantando en el Señor. Lo malo es cuando dejamos de oír. Pero bueno, a lo que vamos. Te iba a decir que, para hacer ese spoiler, todos los demás murieron, pero él fue desterrado. Eso sí, lo desterraron en una isla llamada Patmos, y allí dice la historia que murió como anciano. Hay otra tradición que dice que murió porque lo asaron ahí en agua hirviendo, pero creo que la más exacta es que él murió de anciano. Fue el único apóstol que el Señor permitió morir de anciano, y allí en aquella isla desterrado, esa isla llamada Patmos, el Señor le dio el privilegio de abrirle, por así decirle, de correrle ese velo y mostrarle el futuro, y ahí él escribió el libro del Apocalipsis, cosas que todavía ni han ocurrido 2000 años después, y ya Juan las escribió. Algo precioso. La historia de este discípulo es maravillosa, de verdad. Bien, estamos también ya en tiempo de preguntas y respuestas. Pastor Fabiola Alava-Y4B nos pregunta, ya me contestó el comentario, pregunto, ¿y cómo hace uno mismo para perdonarse? Quiero tener paz, ayúdeme por favor. Pues aceptar el perdón de Dios. O sea, al final, como en todos los aspectos de nuestra vida, nosotros tenemos que recibir la voluntad de Dios por encima de la nuestra. Y también aquí está el tema del perdón. Dios, por alguna razón, ha decidido en su amor y en su misericordia perdonarnos. Así que si Dios quiere eso para nosotros, nosotros tenemos que recibirlo. Lo que pasa que, como te decía la semana pasada, tenemos que batallar mucho con la mente. La mente es un campo de batalla tremendo. La Biblia enseña cómo el enemigo tira dardos de fuego a la mente. Nuestra batalla está aquí, en la mente realmente. Y nos cuesta perdonarnos, pero ya Dios lo hace. Tú lo recibas o no, Dios te ha perdonado. Lo sientas o no, Dios te ha perdonado. Es así. Eso es muy importante e interesante que lo entienda, ¿no? La persona que lo está preguntando, ¿no? Era Fabiola Álava-Y4B. Y Jacqueline Ruiz 8312 pregunta, gracias David, tengo una pregunta para el pastor Alberto. ¿Cómo murió el apóstol Pablo? Saludos desde Bogotá, bendiciones. Bueno, ¿cómo murió el apóstol Pablo? No sé si vamos a hacer un spoiler, me lo ibas a preguntar otro día. No. Te lo digo ya, no lo dice la Biblia. La tradición, creo que muy acertada en este caso, dice que fue decapitado por el Imperio Romano, si no recuerdo mal. Claro, es que ahora me pillas un poco fuera de juego, pero creo, si no recuerdo mal, por Nerón, por el emperador Nerón, que murió decapitado en la cárcel. Pablo le escribe una carta a Timoteo, la última carta que le escribe, le dice, yo ya estoy pronto para ser sacrificado. Pablo sabía que iba a morir, que lo iban a matar. Así que no, probablemente lo más seguro, porque era la tradición de aquel entonces con los presos romanos, era que lo iban a decapitar. Murió decapitado en Roma. ¿Murió decapitado en Roma? Sí, en la cárcel de Roma, sí. Bueno, pues ya está respuesta contestada esa pregunta. Pastor, de verdad, Dios me lo bendiga. No, gracias. Igualmente, muchas bendiciones a ti. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias. La semana que viene más y mejor. Dios quiera que sí. Gracias, de verdad. Gracias a ti. Y nosotros seguimos en Sur FM, hacemos un altito en el camino y enseguida regresamos con más información en el día de hoy. No te vayas, hasta ahora.